Dios es bueno, para siempre su misericordia. Pensando en lo que estamos haciendo y meditando en todo lo que nos rodea en este momento, me puse a leer un libro y me llama la atención cuando este libro tiene por título uno de sus capítulos, Los dos árboles. Comienza a narrar este hombre que hubo un primer árbol donde era prohibido comerlo. En el huerto del Edén se desarrollaba un árbol que era prohibido comer su fruto. La Biblia dice que su fruto era codicioso. Ese fruto, Eva lo toma en su mano, lo muerde, lo traga, lo mastica, lo traga, le da satisfacción y se lo ofrece a Adán. Desde ahí ese árbol se comienza a engendrar el pecado de la humanidad por causa de la desobediencia. Ese árbol trajo guerras. Desde ese árbol nacieron las guerras. Desde ese árbol nacieron los traumas psicológicos. Desde ese árbol nacieron maltratos. Desde ese árbol nacieron el pecado, la fornicación, la avaricia, el amor al dinero. Desde ese árbol nacieron muchas cosas, entre ellas la traición. ¿No fue entonces cuando aquel árbol, que era un árbol vivo que daba fruto, estaba en el medio del huerto del Edén? Cuando vemos a la cruz y miramos la cruz, ¿qué es la cruz? Si no es un árbol cortado, es una madera cortada, es una madera muerta, es una madera que ya no puede dar fruto. Esto me lleva a mí a la vez que Dios le dijo a Moisés que para elegir al sumo sacerdote pusiera 12 varas frente al tabernáculo, y la vara que reverdeciera, esa era la vara del sumo sacerdote que iba a ministrar en Israel, y reverdeció la vara de Leví. Eso se llama resurrección. Cuando entonces, en medio de la historia del hombre, se levanta este segundo árbol, y en este segundo árbol se toman las decisiones más importantes en la historia del hombre. En este segundo árbol, Dios ofrece su ofrenda. ¿Por qué te estoy hablando de ofrenda? Porque cuando Dios le establece las leyes a Moisés, una de las leyes era derramar sangre para perdón de pecados. ¿En dónde? En el tabernáculo. Pero te digo que cada sacrificio tenía un precio. Había que comprar aquel carnero, había que comprar las harinas, todas las ofrendas. Ese sacrificio, para poder obtener el perdón de pecado, había que pagar. Es por eso que usted vio que la Biblia narra que Cristo viró las mesas de los cambistas en el templo. Es porque los sacrificios tenían su precio. Pero en ese segundo árbol que aparece el Cordero de Dios, la ofrenda que Dios otorga, esa ofrenda no hay valor que le mida, y ninguno de nosotros puede costearla. Porque en este árbol se tomó la primera decisión, que fue entregar la vida eterna gratuitamente. Ese clavo me dice a mí que aquella decisión fue tomada con firmeza. Jesús podía bajarse de aquella cruz porque es Dios. Y en aquel momento quizás los ángeles estaban esperando una orden de Jesús para aniquilar. Sí, aniquilar. ¿Sabes por qué?
Porque dentro de esta dinámica de Jesús, a Jesús lo crucificaron bajo la condición de que era maldito. Lo declararon maldito, un proceso de maldición. ¿Quién es Jesús si no es un descendiente de Abraham, simiente de Abraham? ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Qué pacto hizo Dios con Abraham? Yo bendeciré al que te bendiga, yo maldeciré al que te maldiga. En aquella cruz se tomó una decisión, porque la maldición ya estaba dispuesta a ser derramada sobre todos nosotros. Y Él tomó la decisión de decir: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es en ese madero que las decisiones se tomaron. Pero en silencio. Jesús, lo que se derramó aquí fue la sangre de un cordero, del Cordero de Dios. No era como el cordero que estaba siendo sacrificado en el altar del sacrificio, en el tabernáculo, que era un cordero, un animal que moría y se desaparecía. Estamos hablando del Cordero de Dios, que no tan solo perdona el pecado, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, el perdón otorgado, la decisión hecha de perdonar, era la siguiente. Esto es un caso legal. Un caso legal donde un acusado tiene dos argumentos. Tiene el argumento de su inocencia y tiene el argumento de la culpabilidad. Jesús tenía todos los argumentos de inocencia a su favor y podía defenderse. Pero también nosotros teníamos todos los argumentos de parte de Dios para ser aniquilados, porque éramos culpables. Y ante los ambos argumentos, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fueron los clavos que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor. Fue en el segundo árbol donde el pecado fue derrotado desde el primer árbol. Fue en el segundo árbol donde se tomaron las decisiones de amarte. Fue en ese segundo árbol donde el sacrificio que ni tú ni yo puede ser, no lo podemos pagar, hoy se te regala. Por eso es que cuando tú vienes al segundo árbol, que es la cruz de Cristo, deja en esa cruz tu pasado. Deja en esa cruz lo que Él ya venció. ¿Por qué sigues cargando con preocupaciones que ya fueron vencidas? ¿Por qué te sigues aniquilando y señalando y te sigues castigando por algo que ya Él perdonó en el madero? Por favor, la ofrenda del Señor, nadie la puede pagar. Por lo tanto, eso se llama gracia de Dios. La gracia de Dios, la que te otorga el derecho de ser su hijo, la que te otorga el derecho de oler a Él, la que te otorga el derecho de ser conforme a su imagen y semejanza, la que Él dijo en ese árbol, en ese segundo árbol, en ese madero, dijo tetelestai. ¿Sabes por qué? Porque las decisiones que se tomaron aquí fueron decisiones legales, espirituales, que confirman el saldo de tu deuda. Tú no tienes que pagar ese sacrificio, ya Él lo pagó. La deuda de tu pecado Él la saldó ante el Padre. El Señor está aquí desde su madero para decirte que las decisiones que Él tomó de quedarse callado y no argumentar nada en tu contra ni a su favor es para dejar el madero, la evidencia del madero del perdón.
Cierra tus ojitos y oramos. Señor amado, no es fácil clavar esos clavos en esta cruz. Tú sabes que te amamos, te respetamos y te honramos. Gracias por tu sacrificio. Gracias por entregarte en ese segundo árbol, un árbol muerto de donde salió la decisión de resucitar a todo aquel que en ti cree. Gracias te doy, Señor amado, por el segundo árbol que trajo la solución que provocó el problema del primero. Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por saldar la deuda de nuestro pecado y la de tu sacrificio. A ti sea toda la gloria, la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.